Antes de encaminarnos a cerrar el programa, déjeme comentar este caso. El gobernador de Hidalgo, el priista Omar Fayad, ha confirmado hace un rato lo que ocurre en la planta de la cooperativa Cruz Azul en Tula, allá en aquel estado, en Hidalgo. Dice Omar Fayad en un tuit: condeno enérgicamente los violentos enfrentamientos ocurridos en la cooperativa Cruz Azul en Tula, que hasta el momento han dejado un saldo de 8 muertos, 11 heridos y 9 detenidos. Debo de decirle que me ocupa y me preocupa, porque recuerdo que cuando le dimos espacio a aquellos cooperativistas de la Cruz Azul que buscaban y consiguieron la destitución de Billy Álvarez como el mandamás de la Cruz Azul por diversas irregularidades, comenzaron los ataques, comenzaron los insultos, comenzaron estas cosas extrañas desde las redes sociales. Y me imagino que quien también está al pendiente de lo que ocurre en la Cruz Azul es el querido Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, porque si hay un periodista que ha dado puntual seguimiento al tema de la cooperativa de la Cruz Azul, es él. Y le agradezco mucho que de último momento se enlace con nosotros en Sin Censura para que nos diga qué es lo que sabe, para que nos ponga al tanto de lo que está pasando. Mi querido Daniel, te saludo pues con tristeza en estos momentos por los muertos, por los heridos allá en Tula, en la Cruz Azul. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que sabes? Querido Vicente, me da mucho gusto estar aquí contigo, no sin antes manifestar, al igual que tú, el luto ante una masacre que acaba de ocurrir hace pocas horas en la planta de Cruz Azul en Hidalgo, perteneciente al municipio de Tula, un municipio marcado en las últimas décadas por un priismo exacerbadamente corrupto hasta el día de hoy, querido Vicente. La situación de Cruz Azul se volvió crítica luego de que, tras un seguimiento que hemos venido dando puntualmente, ocurrió la Asamblea Legal de Socios hace muy pocos días, y en esta asamblea fueron pues expulsados más de 200 cooperativistas que tendrían el control físico de la planta de Tula, la planta en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, de manera unánime por un quórum mayoritario. O sea, fue absoluto. O sea, fue unánime, pero por un quórum mayoritario respecto al grupo en rebeldía. El grupo rebelde ha estado operando a las órdenes de Guillermo Álvarez Cuevas. ¿Por qué? Porque no se ciñeron a la legalidad desde el primer momento en el que surgen las órdenes de aprehensión contra Billy Álvarez. En cambio, intentaron hacer un órgano que lo impusieron un día antes de que Billy Álvarez renunciara a la cooperativa, con lo cual esa instancia fabricada a espaldas de los consejos legales de administración y vigilancia nació muerta, un órgano colegiado que no tuvo más que 24 horas de vida. Después, este grupo se volvió una disidencia, lo cual es comprensible en cualquier organización que haya una disidencia, pero tomaron el control físico, tenían el control de la planta de Oaxaca, tenían el control de la planta de Hidalgo, que es el emblema de la cooperativa, y tenían a sus operadores también en las plantas de Aguascalientes y de Puebla. Pero la situación no terminó en llegar a un acuerdo, sino que fueron instruidos por la defensa en la oscuridad de Billy Álvarez para mantener el control absoluto de la planta tanto de Lagunas, Oaxaca, como de Hidalgo, de Tula. Y recordarás, querido Vicente, que el 14 de octubre del año 2020
di testimonio contigo del atentado contra la vida de Oliverio Guerrero Trujillo, quien fue un destacado luchador originario también de esta región de Tula, de Cruz Azul, en contra de Guillermo Álvarez Cuevas. Fue empujado a un vehículo en marcha por el mismo grupo que ha sido el grupo ilegal de una resistencia ilegal y violento. A partir de que se generó mucha violencia y que muere a los pocos días el gran Oliverio Guerrero Trujillo, en enero se recupera la planta de Cruz Azul y después hubo un intento armado de penetrar en ella por el mismo grupo afín a Guillermo Álvarez Cuevas, que fue sometido sin disparos por la seguridad privada de la planta y puestos frente a la justicia. Al menos una mujer fue detenida, Guadalupe Oviedo, fue presentada a las autoridades y purga una condena. Igualmente, los implicados en el asesinato de Oliverio se encuentran recluidos en Oaxaca. Si la situación hubiese parado allí y se hubiese logrado una pacificación a partir de que el grupo a favor de Billy hubiese entendido que allí ya la legalidad estaba imponiéndose sobre las trampas del tirano, las cosas se hubieran resuelto. Pero no fue así, Vicente, y posteriormente, pues como lo sabemos, ya van más de 2 años en que el grupo de Billy mantiene el control de la planta, a pesar de que hay 5 fichas rojas de Interpol, más de 30 órdenes de aprehensión, motivo por el cual los operativistas los denunciaron ante las autoridades y se congelaron se bloquearon, no congelaron, se bloquearon 211 cuentas relacionadas con el robo de cemento y con empresas factureras, motivo por el cual pues ya han cometido delitos federales que los llevarían directamente frente a la justicia. Pero ellos han tratado de manejar una narrativa diciendo y desconociendo a los grupos legales que fueron los que combatieron a Billy, mientras que estos lo defendían como disidentes. La realidad es de que solamente hay 2 grupos en Cruz Azul, el grupo legal y el grupo ilegal, que ya no es disidente porque además en la última asamblea fueron expulsados. La trama fue muy dramática porque, Vicente, sucedió el 10 de diciembre el asesinato, la terrible ejecución de Conrado Ortiz Mendoza, también en Oaxaca, por un grupo criminal, una célula criminal que estaría operando para los mismos intereses de Billy. Es una presunción que se tiene que comprobar a través de las investigaciones, pero este extraordinario cooperativista, aliado de la justicia y la legalidad, fue ejecutado en su vehículo el 10 de diciembre. Es decir, la demostración de violencia no se ha detenido. Y esto se dio a partir de que pocos días antes el gobierno del estado de Hidalgo, que pues tiene como gobernador a Omar Fayad, ordenó la recuperación de la planta de Tula con la fuerza pública, la cual fue rechazada de manera violenta. Los más de 300 efectivos fueron rechazados de manera violenta y hay imágenes terribles donde le lanzan los vándalos un trascabo a los policías en una acción legal en donde además hay un actuario que viene a realizar un mandato judicial. Cualquier sujeto que ostente, que detente algo ilegal o legalmente, debe de ponerse en manos de la justicia mientras se resuelven las controversias. Pero no ocurrió. Se fueron contra la policía estatal de manera criminal, demostrando su capacidad de fuerza. Tuve la oportunidad, Vicente, de señalar ante el presidente de la República en 2 ocasiones, y dadas todas estas evidencias, los riesgos que se corrían en una comunidad, porque además la comunidad estaba azotada porque este grupo que está fuera de la ley integró también a células criminales en Hidalgo. Recordemos que hace poco tiempo se dio la fuga del famoso El Michoacano,
miembro de Pueblos Unidos y que le estallaron dinamita a las puertas para poder liberarlo, bloquearon las avenidas, hicieron toda una operación de Hollywood para liberar. ¿De dónde salió esa dinamita? Me pregunto yo, y mucha gente se pregunta, ¿no habrá sido dinamita utilizada en las caleras en donde pues la piedra es fracturada en grandes bloques para después ser convertida en materia prima? ¿De dónde pudo haber salido esto? Todo esto, Vicente, me llevó a pedirle al presidente de la República que me permitiera un acercamiento con el Gabinete de Seguridad, porque necesitaba yo explicarle de manera puntual los riesgos que ya corría una comunidad sabiendo que había armas, sabiendo que hay dinamita, sabiendo que hay operaciones ilegales y que no se ha logrado la pacificación y la concordia. No ha habido esa posibilidad por parte de los gobiernos y habiendo conocido también la forma en la que repelieron a la autoridad de la ley, que fue a la policía estatal de Hidalgo. Ya dije el gobernador Omar Fayad. Me acerqué con las autoridades, Vicente, tuve que exponer esta situación, entregué un documento, porque anticipo que si esto no se le tomaba la atención debida, si las autoridades no centraban esto en las reuniones del Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, algo más grave iba a suceder. Hablaba, y se lo dije al presidente en la segunda ocasión que le hice la petición de reunirme con el Gabinete de Seguridad, no solo por mí, sino a nombre de una comunidad que ya venía fracturándose y desquiciándose al extremo. Tuve la oportunidad de ser recibido por la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, le entregué la denuncia, le presenté a denunciantes, es decir, todo como debe de ser para que no sea un tema de dichos, sino un tema de hechos razonados, jurídicos y físicos. Todo eso le puse, y al final de la carta le expreso, querido Vicente, lo siguiente. Quedo de usted para precisar cualquier información agradeciendo que pueda obrar desde su misión por garantizar la paz y seguridad de las regiones y de las personas, entre las que me incluyo como periodista de investigación y denunciante ante el Ejecutivo Federal de este caso. Es decir, tiene ella que garantizar la paz y la seguridad, y esto fue informado en el mes de enero de este año. Antes de ello, le hago saber que si duerme en esta información, le digo, advierto a su autoridad que mi vida y la de muchas personas está en el más alto riesgo y que tras el doble señalamiento al presidente de la República se cometería un grave error en el caso de archivar esta denuncia, así como postergar indefinidamente el accionar de las fuerzas del orden y las coordinaciones estatales necesarias para la ejecución de las órdenes de aprehensión, asimismo el necesario trabajo de inteligencia para coadyuvar con la captura de los altos mandos de la organización criminal con el apoyo de Interpol. Esto es el párrafo penúltimo del documento donde doy una amplia explicación. Querido Vicente, por los hechos ocurridos en donde hay 11 personas muertas, de las cuales yo no conozco su identidad, ni sé qué hacían ahí, si iban a protestar, si iban a manifestarse, si fueron a gritar mentadas de madre, lo que sea, pero que fueron acribillados y cuyos cuerpos fueron trasladados en un trascabo, para hacerlos pasar y exhibirlos en otro punto de donde no fueron acribillados, que al parecer fueron acribillados dentro de la propia planta en Hidalgo. Está clara, no hay duda en ningún momento de los señalamientos que le hago a la autoridad y de mi petición que esto se plantee de manera precisa, desde luego con toda la preocupación ante la mesa de seguridad de las 7 de la mañana. Estos temas, Vicente, las muertes son mucho más preocupantes que una basura como Loret de Mola. Lo que nos preocupa es la seguridad nacional y aquí está claramente la advertencia.
advertí muchos meses atrás de la cooptación de la Guardia Nacional por este grupo criminal y además entregué evidencias al comandante jefe de la Guardia Nacional para que tomara cartas en el asunto y removiera al jefe del destacamento de la región de Tula ante el hecho de estar siendo sometido por guachicoleros de cemento, como pueden ser otras líneas criminales de esta organización. Se lo hice de manera personal, telefónica. Hablé con él y lo puse en advertencia. Me duele mucho decir, Vicente, verdaderamente me duele mucho. Me lastima el alma decir que todo esto se los anticipé. Y ahora nada más me resta decir algo. Por todo lo que dije y por todo lo que he denunciado y por haber sido frente de todas estas denuncias, Vicente, quiero señalar en tu destacadísimo espacio que mi vida corre peligro, que Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Federico Sarabia Pozo, Víctor Manuel Garcés Rojo, José Alfredo Álvarez Cuevas, Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, Ángel Martín Junquera Sepúlveda, Jorge Fernández Rodríguez, Guillermo Robin Álvarez, Pablo Reséndiz García, entre otros de los cuales señalo en la carta, me quieren ver 3 metros bajo la tierra. Y si me pueden levantar mi cuerpo con un trascabo, lo van a hacer. Dejo el testimonio ante tu medio y señalo a estos criminales como objetos de investigación en el caso de que yo sea ejecutado. Mi querido Daniel, es demasiado duro, fuerte lo que estás señalando. Te pido por favor que te cuides, que la autoridad correspondiente tome cartas en el asunto después de los hechos ocurridos en Tula, con muertos, heridos, con esta violencia que se desató precisamente en la planta de la Cruz Azul allá en Tula, Hidalgo. Y por favor, toma las medidas que se tengan que tomar, Daniel. Muchas gracias, Vicente. Mira, si la autoridad de la ley no actúa bien, si almacenan las denuncias arbitrariamente, sabiendo los riesgos o ignorándolos o queriéndolos ignorar, si los periodistas que denunciamos somos víctimas en muchos momentos, si los espacios se pervierten del interés necesario de paz, de seguridad, de concordia, pero también de acciones de la justicia, si no nos toman en serio, ¿sí?, los riesgos van a seguir creciendo. Insisto, Vicente, en enero advertí que esto podía suceder. El motivo de la presencia de sujetos desarmados que fueron victimizados por gente al interior de la planta de Cruz Azul que la detenta bajo despojo, extendió el máximo poder de fuego, masacrando a 8 personas. ¿Qué le espera a personas como tu servidor, Vicente? Nos espera lo peor. Entonces, yo aquí hago un llamado muy respetuoso al presidente de la República, nuevamente a la secretaria de Seguridad Pública, al comandante de la Guardia Nacional, al secretario de la Defensa Nacional, ¿sí?, y desde luego también a las autoridades estatales en Hidalgo, a que le pongan un freno a esta situación que se ha desbordado absolutamente porque no han aplicado la ley contra las personas que tendrían que presentarse ante los tribunales de la justicia, porque no han controlado una situación de someter a un pequeño grupo ante las autoridades y que respondan y a resolver los problemas en tribunales, no a través del impacto brutal de las balas sobre cuerpos de personas desarmadas, no ante el acoso y el agobio de las comunidades que no pueden transitar las personas en este lugar porque saben que se infiltró junto con el grupo criminal otros grupos violentos, quizás de Pueblos Unidos, de las Mañas, de la Línea, de quien sea. Pero la autoridad lo sabe, Vicente, la autoridad tiene que actuar. He puesto mi vida al frente de una lucha reflexiva contra un criminal de cuello blanco y sus secuaces. Tienen todavía muchísimo dinero, ejercen mucho poder, han despojado a la empresa e impidieron, ellos pervirtieron la relación
fraterna, la recuperación y la refundación, han venido impidiendo la refundación, ya no les queda, el último espacio que tiene Billy es Cruz Azul en Hidalgo, es lo último, pero todo lo demás está demostrado legalmente que fue recuperado por los consejos de administración y vigilancia. ¿Qué espera la autoridad para actuar? Si yo ya desde el primer instante, desde el 2019, le expuse al presidente lo siguiente: lo único que falta para que la autoridad actúe es que en una mañanera lleven en una silla una corona con mi nombre. Eso es lo único que falta, Vicente. Válgame Dios. Querido Daniel Marmolejo, tú sabes que te abrazo en solidaridad y estemos muy al pendiente de lo que ocurre en relación a la Cruz Azul. ¿Algo para cerrar, Daniel? Pues pedirle, querido Vicente, a la Guardia Nacional, al comandante Luis Rodríguez Bucio, que tras todo el conocimiento de este fenómeno que tiene, tomen el control de la planta, que no se lo entreguen ni al Consejo de Administración ni de Vigilancia en este momento, en tanto no se resuelvan todas las indagatorias, todas las carpetas que están abiertas, pero que tomen el control y que ayuden a la pacificación de esta región tan importante y productiva del país, que actúe la Guardia Nacional. Si el gobernador del estado es frágil, es débil, no puede, no quiere o no sabe, que entre el gobierno federal a pacificar la región para evitar que haya más muertos, Vicente. Mi petición, que la tengo firmada según este documento el 20 de enero del 2022, advierte que si no se actúa iba a haber un derramamiento de sangre. No me equivoqué, lamentablemente no me equivoqué. Muchas gracias, querido Vicente. En tu cuenta de Twitter, en @homoexnovo, en tu canal de YouTube 4A República, de lo que pues compartes, informas con toda la independencia, y te abrazo solidariamente, Daniel Marmolejo, estamos al pendiente. Muchas gracias, Vicente. Y desde luego mi pésame a todas las víctimas. Aquí no importa el color, el lugar, sino el dolor. Y me sumo al dolor de todas las víctimas de la masacre de hoy en Cruz Azul, Hidalgo. Un abrazo. Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, hoy lo que le sigue de hablar sin censura aquí en este espacio que también es de él, luego de que el gobernador priista de Hidalgo, Omar Fayad, escribiera en Twitter: condeno enérgicamente los violentos enfrentamientos ocurridos en la cooperativa Cruz Azul en Tula, que hasta el momento, dijo esto a las 11:23, hace 2 horas, han dejado un saldo de 8 muertos, 11 heridos y 9 detenidos. Bueno, pues con eso, mi querido Toño, nos vamos a despedir por el momento, porque de 2 a 3